Bé, doncs ja passem a l'última taula. Pels que no estàveu al principi, soc la Núria Serre, que soc la responsable de la línia de recerca d'immigració i salut del PROSICS, de l'Hospital Vall d'Hebron. Jo tinc el plaer de presentar-vos a Paco Collazos. Paco Collazos és psiquiatre i coordinador del programa de psiquiatria transcultural de l'Hospital Vall d'Hebron, i ell ens farà la ponència de competència cultural en l'àmbit social i sanitari. Benvingut, Paco. Gracias, Nuria. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien, pues antes que nada, gracias por invitarme nuevamente a participar en estos talleres que van tomando ya mucho más que cuerpo, porque solo atendiendo al número de inscritos que habéis tenido demuestra el interés y el acierto de una jornada como esta, que este año pues se ve condicionada como tantas cosas por el COVID y tenemos que recurrir a estos sistemas, ¿no? Felicidades, por tanto, por todo lo que estáis ayudando, ¿no? A que los que trabajamos en este ámbito de la atención pues a personas culturalmente diferentes, ¿no? Nos implica. Quiero creer que estáis viendo ahora mismo ya la primera de mis diapositivas. Sí. Vale, bien, pues nada, como has dicho, Nuria, me pediste que hablara de lo que es la competencia cultural en el ámbito social y sanitario. Voy a tratar de ser bastante esquemático, a ver si me puedo ceñir al tiempo. Si ves que voy mal, ya me avisarás, ¿no? ¿De dónde sale esto de la competencia cultural, básicamente, ¿no? Bueno, sale de una realidad que creo que es incontestable y que nos sitúa en un lugar inquietante, ¿no? Como profesionales de la salud, hemos de reconocer que cuando hablamos de indicadores de lo que es la calidad o el aprovechamiento que hacen las personas inmigradas de los sistemas de salud, pues los resultados son peores que con la población general, ¿no? Podríamos decir que hay una infrautilización de los servicios, que hay altos niveles de discontinuidad, que la adherencia a las citas y a los tratamientos. Yo como médico psiquiatra obviamente tengo el sesgo también de imaginar, ¿no? Un tipo de consulta y de tratamiento X, que probablemente no todos y todas los que estáis aquí pues lo vayáis a compartir, pero desde luego en psiquiatría es especialmente llamativo esto, ¿no? En fin, tenemos dificultades para diagnosticar adecuadamente, por ejemplo, un trastorno psicótico. No tengo tiempo para entrar en detalles, pero esta misma mañana hemos sido testigos de una situación de estas, ¿no? Que si psicótico, que si neurótico, digamos, ¿no? Y, en definitiva, pues tratamientos inadecuados. Por tanto, esto es algo, pues sí, inquietante, ¿no? Y esto nos tiene que llevar a plantearnos una serie de preguntas, ¿no? O sea, verdaderamente todos los usuarios de una ciudad como Barcelona o donde trabajéis están recibiendo una asistencia sanitaria de calidad similar, o no estaremos, sin pretenderlo, discriminando a personas simplemente por el hecho de que no pertenecen a la cultura mayoritaria, ¿no? Y si está ocurriendo algo tan indeseable, esto es porque estamos fallando los profesionales, falla el sistema, fallan ellos, estos inmigrantes, ¿no? Y por otro lado, ¿somos conscientes de la importancia que la cultura tiene en esta relación entre profesionales, sistemas de salud y pacientes? Porque probablemente nosotros, los que estamos aquí, estos 270 que creo que hay inscritos, pues tenemos esa sensibilidad con este tema, pero obviamente hay muchas más personas que componen el sistema y yo tengo dudas de que todos tengan esa conciencia, ¿no? Es de esa realidad, como os digo, donde en países, por ejemplo, como los Estados Unidos o Australia, Inglaterra, Holanda, países que tienen desde hace mucho más tiempo ya una diversidad cultural como muy presente, donde empieza a surgir con fuerza esto de la competencia cultural, ¿no? Es un propósito. La competencia cultural es una capacitación de los profesionales y de los recursos para poder comprender la dinámica cultural de los pacientes, ¿no? Y reaccionar a cada uno de esos aspectos culturales de tal suerte que se facilite mejor su desarrollo. O dicho de otra manera, sería competente una asistencia sanitaria que fuera, como decía, de la misma calidad
para todos los usuarios, independientemente de la pertenencia étnica o cultural de estos, ¿no? Bueno, sabéis que cuando se habla de competencias siempre hablamos como de 3 pilares, ¿no? Uno sería el de los conocimientos. Desde luego, conviene conocer el contexto del paciente, de la comunidad, una serie de protocolos culturales, ¿no? Algunas directrices relevantes de lo que sería la práctica clínica culturalmente adecuada. Bien, todo esto va a redundar en un incremento del vínculo, de la adherencia, como decía. De poco valdrá que tengamos muchos conocimientos si no tenemos, además, unas habilidades, me voy aquí ahora a la parte derecha, unas habilidades con las que ponerlos en funcionamiento, ¿no? Y todo esto pues redundará, como digo, en un mayor entendimiento de lo que le pasa al paciente y comprenderá mejor también el funcionamiento del sistema, ¿no? Por último, y lo más importante, me atrevo a decir que son las actitudes, ¿no? O sea, al final es la propia conciencia de nuestra identidad cultural, el ser conscientes y sensibles, como decía, de que estas desigualdades en salud existen, ¿no? Esta reflexión nos sitúa en esa alteridad cultural en una posición más competente, digamos, ¿no? Y al final todo esto pues, debe redundar en una reducción, por una parte, de las desigualdades en salud y de una mejora de los resultados en lo que es la salud de estas personas. Cada una de vosotras podría reflexionar acerca de en qué punto estamos en esto de la competencia cultural, ¿no? De manera muy conceptual, pero se estima que hay modelos, hay sistemas donde se incurre en lo que sería lo más negativo. Es algo exagerado, podríamos pensar casi en situaciones de guerra o de persecución de grupos étnicos donde se masacra y se anula la cultura de ciertas personas, ¿no? Está la incapacidad cultural para gestionar esto directamente, ¿no? Está la ceguera cultural, cuidado, que puede parecer que estamos muy lejos de este punto. La ceguera cultural sería la del discurso de aquellos que dicen, bueno, es que lo cultural no impacta tanto, no es necesario traer aquí a un taller como esto de la competencia cultural. Yo creo que nosotros ya funcionamos de una manera eficiente, ¿no? Somos ciegos a estas necesidades, ¿no? La precompetencia, la competencia y, por último, ya un grado de proficiency o de excelencia cultural, ¿no? Bueno, para empezar, yo creo que deberíamos hacernos esta pregunta, insisto, resaltando la importancia de esa actitud, ¿no? ¿Somos conscientes de cuál es nuestra identidad cultural? Es un concepto que tiene tantas facetas que yo creo que a veces es un ejercicio que uno solo no podría llegar a completar, pero al menos hacer esa reflexión, ¿no? Y sobre todo de cómo esta cultura que yo tengo, ¿no? Cómo incide en mi trabajo como profesional de la salud, ¿no? Esto es una bonita frase, yo creo, ¿no? Sería algo así como llegar a cuestionarse si las cosas son así o verdaderamente es como nosotros las vemos, ¿no? O sea, que las cosas, pues obviamente pasan por este filtro tan subjetivo donde nosotros explicamos, le damos significado, interpretamos nuestro entorno en función de una cierta cultura, ¿no? Si yo pienso en lo que son las culturas, traigo esta imagen siempre que creo que puede que sea una de las primeras fotos que yo tengo en mi memoria acerca de lo que eran pues, los chinos, ¿no? o los árabes, o en definitiva, son estereotipos, son imágenes que yo tengo por ahí probablemente de aquellos álbumes que hacíamos, ¿no? Que todavía, como vivo cerca del Mercat de Sant Antoni, los que seáis de Barcelona ya sabéis que ahí se ponen a veces con álbumes antiguos y existen todavía este tipo de cromo, ¿no? Quiero decir que eso se ha incrustado en mi inconsciente y de alguna forma ha condicionado la manera como yo luego he ido interesándome y aprendiendo de lo que eran las diferentes culturas, ¿no? Cargado, como no, de esos prejuicios que me han permitido, pues, también hacer mi propia idea y mi propia crítica incluso de lo que es el trabajo en la diversidad cultural. Es importante que sepamos que esto probablemente está en todos nosotros. O sea, no se puede uno quitar de encima todos estos prejuicios que vienen enganchados a estos estereotipos que probablemente tenemos por ahí. Lo interesante es ser consciente de ello, ¿de acuerdo? Yo luego digo que en esa multifacética identidad cultural que todos tenemos, pues en mi caso, ¿cómo no? Cuando me pongo esta bata y me sitúo delante de un paciente como psiquiatra,
Pues está toda una formación biomédica. Insisto, aquí nuevamente estaría bien que fuéramos conscientes, al menos los médicos, de cómo nos hemos pasado tantas horas en una facultad donde nos enseñaban lo que son las enfermedades, la etiología, la fisiopatología, los marcadores biológicos, las pruebas diagnósticas complementarias. Todo eso está muy bien. Sin esos conocimientos no podríamos ir a ningún lado. Pero creo que quedó en algo más que un segundo plano, porque verdaderamente yo no recuerdo que se dedicaran horas a todo aquello, lo que es el contexto de la persona que enferma. ¿De acuerdo? El ir más allá del síntoma para captar la queja en un contexto personal, cultural, ¿de acuerdo? Ese giro es lo que definiría también la actitud de un profesional culturalmente competente, ¿no? Si atendemos a lo que sería la competencia cultural individual, la del profesional, por tanto, tendríamos que decir que habrían de aprenderse una serie de cosas que luego tendríamos que saber aplicarlas, ¿no? Y revisar la actitud. ¿Qué tenemos que aprender de cada cultura? Pues es difícil responder a esa pregunta, ¿no? Más bien deberíamos pensar qué es lo que sabemos de estas culturas, ¿no? Desde dónde yo estoy dándole significado a esa persona que viene de Marruecos, qué se activa en mi cabeza, qué sé yo de la cultura de Marruecos, ¿no? Porque podemos incurrir en el riesgo de culturizar en exceso, cuidado, que a veces sabemos un poco de una cultura y ya desde ahí le da sentido a todo lo que ocurre, ¿no? Y también debemos ser conscientes de cómo abordo yo mis dudas culturales. Si yo tuviera que deciros lo que hay que saber desde la visión de un psiquiatra, desde luego creo que habría que reflexionar acerca de la validez de los criterios diagnósticos, que apuestan por la universalidad, pero ya vemos que hay muchas diferencias en la forma de expresar el malestar, ¿no? Estos idioms of distress varían en función de las culturas. Igual que varía la manera como las personas le dan significado a lo que les está sucediendo. Yo como psiquiatra, con esa formación biomédica, he aprendido mucho acerca de neurotransmisores, de cambios que hay a nivel orgánico en el sistema nervioso central y en el cuerpo, pero obviamente eso no siempre coincide con los modelos explicatorios de quien está padeciendo ese tipo de síntoma, ¿no? Yo creo que habría que saber, sí, muchos aspectos culturales y sociales que pueden estar incidiendo, ¿no? Aspectos relacionados con la propia inmigración, con las condiciones de vida, de lo que pueden considerar que es un problema y, por tanto, tributario de acudir a un médico, al sistema sanitario o no. ¿Cómo esperarían? ¿Qué expectativas tienen respecto a la ayuda que van a recibir? También estaría bien, los que seáis médicos, tener algunos conocimientos sobre lo que podríamos decir la etnofarmacología, en mi caso etnopsicofarmacología, ¿no? Porque es verdad que hay características étnicas, biológicas, que van a condicionar la respuesta a los fármacos. Pero me interesa especialmente ese punto que hablaba de el contexto. O sea, un sistema, un profesional culturalmente competente ha de aspirar a captar siquiera someramente lo que es el contexto social y cultural de esta persona. Es conocido que en la salud inciden una serie de determinantes sociales y condiciones que van más allá de lo puramente orgánico, ¿no? O sea, esa frase de que el código postal en la ciudad de Barcelona condiciona tu salud más que el código genético, yo creo que es buena para ilustrar esto de lo que os hablo, ¿no? Por tanto, estas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, es algo que no puede quedar de lado en la actividad de un profesional competente o de un sistema que aspire a esa competencia cultural, ¿no? Y esto es lo que destaca la perspectiva de la psiquiatría transcultural, a la que yo me dedico, entre otras cosas, aquí en el Hospital Vall d'Hebron, ¿no? Es tratar de captar lo que significa para la persona aquello que está padeciendo, ¿de acuerdo? No lo que significa para mí, que yo ya entenderé más o menos lo que significa, sino rescatar esa narrativa de la persona y contextualizarla, ¿de acuerdo? Bien, si hablamos, como el taller gira en torno a grupos de especial vulnerabilidad, obviamente el contexto y el significado que tiene lo que está viviendo una persona que llega a Barcelona, a Cataluña, como solicitante de asilo, será diferente probablemente en cuanto a expectativas, al plan de acogida, a la entidad que trabaja con ellos, ¿no? El saber cómo pueden ir pasando las fases del proceso y lo que puede ocurrir si se lo deniegan, ¿no? Será muy diferente esa realidad, por ejemplo, de la de una mujer inmigrada que está viviendo una situación de violencia machista, que tiene a su cargo a niños menores,
¿Qué decir de una mujer que a lo mejor ha caído en redes de trata, ¿no? O de los menores, los que llamábamos menas, que ahora nos gusta llamar más como menores de origen extranjero sin referentes adultos, ¿verdad? Por citar algunos de los grupos que yo considero son de especial vulnerabilidad y que cada uno de ellos tendrá un contexto diferente. Y si me apuráis, cada persona de ese grupo tendrá un contexto también diferente. Obviamente no vamos a incurrir en esos estereotipos que ya sabemos pues son tan negativos, ¿no? Sí sabemos que con estas personas conviene evitar una excesiva psiquiatrización y una excesiva psicologización, ¿de acuerdo? Y que en lo posible, y esto lo recojo de un protocolo que se redactó desde el Departamento de Salud, desde el Plan Director de Salud Mental, se apuesta por el diagnóstico global, fijaos, ¿no? Y también inciden en lo importante que sería implantar medidas de promoción y prevención de la salud mental. Poder detectar de manera precoz los casos que ya despuntan como tributarios de una derivación a los centros especializados y nos piden que hagamos este trabajo pues, en equipo, de manera multidisciplinar y coordinada, ¿no? Y se señala, ¿no? Pues, yo desde luego rescato el valor que tendría para poder hacer esto la figura del agente comunitario en salud mental. ¿De acuerdo? Bien, pues esta pirámide famosa, que estamos cansados de verla, donde tenemos muy claro que esa base donde lo psicosocial cobra todo su valor, supone un reto, porque el sistema no está bien organizado para poder llevarlo a cabo, ¿no? Se nos pide, por tanto, pues hacer una salud mental comunitaria. Antes de entrar en esta reunión venía de una del Comité Operativo de Salud Mental y Adicciones de la Barcelona Norte, donde estaban hablando de cómo se refuerza de cara al 2021 toda la salud mental comunitaria. Yo espero que esto sirva pues, para mantener esa orientación psicosocial, pero aquí la pregunta, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Se habla de coordinación, se habla de equipos de salud mental especializada que yo creo deberían trabajar integradamente, ¿no? Pues con los equipos, por ejemplo, de las entidades de los programas de acogida, ¿no? O los de salud pública. Y nuevamente yo destaco el papel bisagra esencial que tendría el agente de salud comunitaria. Todo esto que aprendiéramos valdría de poco, ya digo, si no lo sabemos luego aplicar. Y esas habilidades que debería tener ese profesional competente serían básicamente de aspecto comunicacional, ¿no? Establecer una relación asistencial donde la alianza terapéutica es fundamental, pone a prueba tu capacidad de comunicación, especialmente en estas condiciones de interculturalidad. Es verdad que a veces hacemos intervenciones que no eran culturalmente apropiadas, ¿no? Y ahí pues la figura de ese mediador que puede detectar y descifrar algunas claves pues sería ideal, ¿no? En definitiva es abrirse, un profesional culturalmente competente debería, no voy a decir no tener miedo, porque el miedo es muy humano, pero al menos identificarlo y gestionarlo. Cuando digo no tener miedo es porque la posición de poder que te otorga esta bata o tu etiqueta aquí de lo que sea, ¿no? De enfermero, de trabajador social, pues te coloca en una posición de poder, sí, pero esto no nos tiene que llevar a cerrarnos, a no escuchar esa contranarrativa que suelen decirse, ¿no? Pues porque va a ser el resultado final de ese encuentro entre nuestra narrativa y la de la persona que tenemos delante, como consigamos el deseable éxito, ¿no? Trabajar con un mediador o con un agente comunitario que nos ayude en la entrevista tampoco es tan sencillo. Quien ha tenido experiencias pues ya ha visto cómo quedas desplazado muchas veces y eso puede ser inquietante, ¿no? Yo le pido que me ayude y parece que están estableciendo una relación ahí entre ellos y yo dónde quedo, ¿no? Bien, os digo que al final lo más importante a nivel individual no es tanto el saber muchas cosas, sino más el saber aplicarlas, pero sobre todo el no perder de vista eso, ¿no? Que la cultura no entra en mi despacho cuando aparece una mujer con un sari o un señor con su chilaba, ¿no? La cultura está en mí. Yo soy un ser humano, yo tengo esos prejuicios, esos estereotipos, una serie de coordenadas culturales que me permiten ir por la vida. Lo han hecho de manera automática desde que yo, sin ser consciente, me iba haciendo la persona que soy, ¿no? Entonces, reconocer eso y entender que... Y entender que todo eso está incidiendo, ¿no? en la asistencia, eso es de verdad la pieza más importante, ¿no? Para poder entender, sin duda, el papel que la cultura del usuario tiene en la atención
de salud, es necesario primero entender el papel que la cultura tiene en mí mismo, ¿no? O sea, tener esa conciencia es fundamental. Al final, esto de la competencia cultural, que suena muy bien, pues resulta que es una utopía, es una suerte de desideratum que tampoco llega nunca a cumplirse, y así debe ser, ¿no? Y de hecho cada vez hay más autores que lo que proponen es, en vez de hablar de competencia cultural, hagámoslo de humildad cultural, ¿no? Simplemente ser conscientes de nuestras limitaciones. Os decía, ¿cómo manejo yo esos miedos, esas dudas? Pues desde una actitud de respeto, de tener verdadero interés por conocer la opinión del otro, ¿no? Y es que si nos cerramos ya con 4 datos de cada uno de los grupos, pues esto puede ser todavía más peligroso, ¿no? Paso ahora, y seré más rápido con esta segunda parte, a lo que sería, bien, la competencia cultural a nivel institucional. De poco vale que yo, como psiquiatra en mi caso, o el enfermero, la enfermera, quien sea, haga este esfuerzo por reflexionar acerca de su propia orientación cultural y demás, si luego no hay un respaldo a nivel institucional, ¿no? Y aquí se tiene que plantear también nuevamente una serie de preguntas. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Os parece que sería conveniente crear servicios especializados? Habrá quien diga que, oye, no, a ver, yo vivo en el Raval y no me tengo que ir hasta Vallebrón porque ahí está el equipo especializado. Yo quiero seguir siendo atendido ahí en Drasanas, cuando lo vuelvan a abrir, que lo abrirán, ¿eh? ¿Qué hacemos entonces? ¿Creamos centros de excelencia cultural a modo de una tercera vía, que es lo que han hecho en ciudades como Montreal o en Londres o en Nueva York? Digamos que dan una consulta, una interconsulta al sistema tal y como funciona, ¿no? Algo habrá que hacer, porque yo creo que hasta ahora parece que ha prevalecido más la igualdad, el decir, bueno, pues tú estás trabajando en una zona donde tienes un porcentaje elevado de población rumana o de Georgia o de Nigeria, pero los medios no se han ajustado a eso. Tú tienes los mismos medios que aquel otro que a su vez está trabajando pues, con población latina o de Marruecos, ¿no? Bueno, habrá que ajustar, obviamente, los recursos en función de las necesidades, pasar de la igualdad a la equidad, ¿no? Y aquí, pues, oye, yo ya siento como que esto lo he oído tantas veces. Este documento, que es un PDF fantástico que está en la web, que podríais bajar, es un ejemplo, ¿no? de alguna de las iniciativas que se han desarrollado en Cataluña. Se impulsó con mucha fuerza la formación de los mediadores interculturales en el ámbito de la salud. Mucho. El Instituto de Estudios de la Salud, con el Pla Director y con el dinero de la obra social La Caixa, nos permitió formar a más de 100 mediadores. ¿Qué ha quedado de todo aquello, ¿no? Pues mira, para ejemplo, esta es la foto de los servicios de mediación intercultural que hay hoy día en el Hospital Vallebrón. El Hospital Vallebrón, ¿verdad? El más grande de Cataluña, cuenta con una mediadora china de 9 a 1 los martes, una mediadora de árabe de 9 a 3 los miércoles y una mediadora de Pakistán los jueves de 8:30 a 12:30. En total, lo sumé, son 14 horas. 14 horas a la semana para atender pues, a estas personas, ¿no? Ahí dejo la pregunta de si estamos respondiendo a nivel institucional como se debiera, ¿no? Llega el coronavirus, llega la implantación y el impulso y el desarrollo de las, iba a decir ya nuevas tecnologías, esto ya no tiene mucho de nuevo, pero todo lo que es la telemedicina, ¿no? Nos encanta, ¿no? Bueno, yo hasta hace poco pues lo intentaba, ¿no? ¿Qué resulta? Pues que muchísimas personas o no tienen datos, ¿no? Esto de la brecha digital, o pues afecta a las personas más desfavorecidas, es así. Y es muy difícil mantener una videollamada con una persona que no está acostumbrada a utilizar esos recursos, que reciben un link que no saben ni identificar bien en qué consiste, ¿no? Al final, creo que resultan perjudicadas pues, las personas más desfavorecidas. Y esto es lo que puede ocurrir, ¿no? Que al final, sin desearlo, pero fijaos, el resultado de la combinación de estos dos elementos. Tenemos prejuicios, hay una serie de prejuicios que son individuales, que son sociales, que no se pueden negar, pero que de no tratarlos, como además estos prejuicios están en manos de los que ostentamos el poder, ya sea a nivel político, a nivel más de la consulta, pues esto nos puede llevar a incurrir en el indeseable racismo, ¿no? Con esto acabo y me quedo aquí a disposición de las preguntas o comentarios que me queráis hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paco. Nada, yo ahora invito a la gente a participar en el chat. Yo te haré la primera pregunta para ir calentando motores, ¿vale? Mira, ¿tú crees que ahora que hablas de competencia cultural, que a lo mejor bueno, lo desconozco un poco, pero ¿crees que se tendría que introducir este tema en los currículums de las universidades o másters, pero no solo de enfermería y psicología, ¿no? Sino hablamos de derecho, de magisterio, ¿no? De una forma más amplia? O quizá ya está introducido, no sé ¿qué opinas de esto? Pues opino que sería fantástico, Nuria. Tampoco puedo decir si está presente en los currículums de alguna de estas carreras, de estos grados. Desde luego en medicina me consta que sigue sin estarlo. Yo siempre digo que me siento afortunado porque por trabajar en un hospital universitario que es unidad docente de la Autónoma de Barcelona, tengo la oportunidad de hablar de estas cosas en los seminarios que hago con los alumnos en su quinto curso. Y sí que aprecio, además, que cada vez hay un interés mayor, que la sensibilidad de los nuevos médicos, comparada con los de mi generación, es muchísimo mayor, ¿no? Yo creo que el reto de la gestión de la diversidad cultural afecta a todos los ámbitos, obviamente, no solo salud, que es muy importante, pero afecta a enseñamiento, afecta a justicia. Siempre que hablo de justicia me acuerdo de ese estudio que hicieron unas compañeras de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Autónoma, donde vieron que, por ejemplo, lo que se traduce en los juicios en la Ciudad de la Justicia de personas extranjeras, pues está muy lejos de considerarse una buena traducción y cómo esto implica en el resultado del juicio, ¿no? En algo tan importante como es eso. Una sociedad como la que queremos que sea, creo, la sociedad catalana, no debería permitirse esas desigualdades. Y siempre me ha parecido que lo que tú señalas es el primer paso y el más importante, ¿no? El de ir introduciendo lo que es la diversidad cultural ya desde mucho antes incluso de lo que sería un grado universitario. Como no tengo hijos en edad escolar, todavía no sé si en primaria o en la ESO se habla de estas cosas. Ojalá, porque si no, pues, no sé, seguiríamos con el álbum del Mercat de Sant Antoni viendo, ¿no? Y esto no conviene. Bueno, a ver si tenemos a alguien de magisterio o así, o del ámbito educativo, y que nos diga si tratan esos temas en primaria o en secundaria. La verdad es que no lo sé. Mira, hay una comentario, pregunta de la Sandra Quiroga, que primero de todo te felicita por la presentación y dice que la meva pregunta és si hi ha alguna iniciativa concreta, curs, taller, etc., ja implementada per la millora de la competència cultural dels professionals sanitaris o per la millora de la comunicació metge-pacient migrant? Bueno, pues parecía que hubiéramos preparado esta pregunta porque verdaderamente sí hay alguna iniciativa y además pues he tenido la suerte de alguna manera de protagonizar esta iniciativa de la que os voy a hablar. Igual hay otras y por supuesto pues todas serían bienvenidas. ¿A qué me estoy refiriendo? Mira, el año pasado desde el Departamento de Salud, desde el Plan Director de Salud Mental, me pidieron que coordinara un curso que va dirigido a profesionales de la salud, desde salud mental, atención primaria, también estaban centros de acogida, centros de degaya, ¿no? Donde se iba a seleccionar pues, personas que pudieran recibir esta formación online en competencia cultural, que lo coordinamos con los equipos pues, que conoceréis, muchos de vosotros, el equipo de SATMI de Sant Joan de Déu o SAPIR de Sant Pere Claver, la Ethel Siqueira, que también está muy metida desde Canfic en temas de interculturalidad, y la Ingeborg Porcar de la unidad de crisis y de trauma de la UAB. Entre todos hicimos una formación que es básicamente online con sesiones presenciales, donde han quedado, ¿verdad? Y ahí hemos ido haciendo ediciones que tendrán continuidad y que tienen el propósito de alcanzar, pues es un proyecto de país, ¿no? O sea que vamos haciendo por áreas de salud. Se han hecho en Terras de l'Ebre, en Lleida, 2 en Barcelona y hay otras programadas, ¿no? Que, como digo, es algo que en general los profesionales lo reciben con interés, ¿no? Que en la formación continuada se incluyan
aspectos de esto que estamos hablando, ¿no? De competencia cultural. Así que quien tuviera interés, pues les puedo decir que contacten personalmente conmigo, que yo derivaría la demanda, aunque desde el departamento es como organizan estas ediciones, pero luego, bueno, en paralelo nosotros tenemos algunos cursos que, como digo, si alguien tiene ganas de profundizar en este tema, pues le invito a que haga la próxima edición. El actual termina ahora ya, pero el año que viene habrá más. Perfecto. A ver, aquí hay un comentario de Juan Manuel Leiva que dice que en enfermería de la UAB sí que es una asignatura básica del primer curso y que es obligatoria. Bueno, todo el mundo te felicita, que lo sepas, ¿no? A ver, de Ana Arderiu, felicidades por la presentación. En el servicio tendréis pacientes derivados de otros centros hospitalarios que no disponen del servicio específico de psiquiatría transcultural. ¿Y la derivación siempre vendrá por parte del facultativo? Sí, las derivaciones pedimos que se hagan por parte del facultativo. Puede parecer, no sé si resulta un poco clasista, si fuera así os pido disculpas, pero creedme que tiene razón de ser. Llevamos ya casi 20 años, cumpliremos ahora el año que viene y nos da mejor resultado el que la información proceda del facultativo. La primera parte de la pregunta era si podemos recibir, ¿cómo era, Nuria? ¿Qué decía? Sí, perdona, si podéis recibir derivaciones de otros hospitales que no tengan el servicio de psiquiatría transcultural. Sí, por supuesto. Son lo que se llaman programas suprasectoriales, que no están circunscritos a un área concreta de Barcelona, sino que pueden venir de cualquier parte, incluso de Cataluña, ¿no? Bueno, sobre el papel esto tiene sentido. Yo decía, ¿no? Crear pues programas especializados creo que es una buena idea. Claro que estamos todos ubicados en Barcelona. Yo creo que lo ideal sería que desde Barcelona, con esta formación que os he dicho que impulsa el Departamento de Salud, se pudieran formar a interlocutores, ¿no? Pues en recursos ya pues de las diferentes comarcas, ¿no? Y que solo en aquellos casos que fuera necesario, pues se hiciera una derivación para realizar como una interconsulta. Pero idealmente la persona debe ser atendida a nivel comunitario, en los recursos más cercanos a su casa, ¿de acuerdo? Pero es verdad que muchas veces los recursos, que pueden llegar a ser hospitales de tercer nivel, no cuentan con equipos especializados y ahí es donde cobra sentido el derivarlos. Por tanto, sí, se puede derivar desde cualquier hospital. Luego hay un comentario de Mireia Caplana Yedoc, dice que en trabajo social, en la asignatura de salud, se enfoca desde el modelo biopsicosocial, remarcando la importancia de sumarnos desde todos los ámbitos profesionales a tener este enfoque. Bueno, Ethel te remarca que está entre el público y que en el programa que comentabas es CAMFIC, que participa a través de COCOPSI, es como una aclaración. Bueno, a ver, perdona. Luego Elena Arrogante Pastor, que dice que es muy interesante, que tiene una pregunta: ¿cómo crees que afecta el tema socioeconómico y la falta de recursos en salud mental? Bueno, lo primero, porque ha habido referencias tanto de trabajo social como de enfermería, me alegra saber, ya lo había escuchado, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo de cómo, pues a medida que se da más prevalencia tanto a los cuidados, ¿no? Que sería quizás la identidad de enfermería, como todo lo social, pues obviamente estos aspectos ya se empiezan a incorporar, ¿no? En medicina todavía no. Y joder, me respondo a una y se me olvida la otra. La otra, esta cabeza, Nuria, me has preguntado. Sí, pregunta: ¿cómo crees que afecta el tema socioeconómico y la falta de recursos en salud mental? Bueno, pues afecta de manera brutal, vamos, no sabría, hay tanta literatura al respecto, ¿no? Yo os he presentado así por encima lo de los determinantes de salud, pero es que en salud mental, pensad que muchas veces nosotros aplicamos un modelo explicatorio, vamos a decir, que es el de la diátesis del estrés, por decirlo. ¿Qué es esto? Bueno, pues es que nosotros en última instancia sí, somos materia orgánica y hay quien viene ya de fábrica como más predispuesto, más vulnerable, ¿no? Pero el efecto que el entorno acaba ejerciendo, y ahí podemos ver cosas tan concretas como pueden ser las drogas, ¿no? Si tú tienes ya una predisposición para desarrollar psicosis y empiezas a fumar
cannabis en edades tempranas, ¿no? Donde todavía el sistema nervioso central está en desarrollo, pues está demostradísimo que tienes unas probabilidades de desarrollar una esquizofrenia mucho, mucho mayores, ¿no? Pero más allá de cosas tan concretas como las drogas, el propio estrés que genera, pues vamos a pensar en esos perfiles de inmigrante vulnerable, ¿no? El hecho de no contar, yo sobre todo destaco lo que es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar con tu vida dentro de una semana o mañana y que esto no está siquiera en tus manos, eso es devastador. Si a eso le sumas también otra variable que incide con fuerza en lo que es el desarrollo de trastornos mentales, que es la discriminación percibida, donde aquí es verdad que, oye, una personalidad ya previa de tipo sensitivo paranoide, pues le va a parecer todo poco, ¿no? Y los que trabajamos con personas, ¿no?, de este perfil lo vemos, que hay quien, oye, no se contenta con nada y siempre se queja y cree que todo está en su contra. Pero también es verdad que, dejando a un lado estas personas ya como muy sensitivas, lo que es verdad es que la sociedad no siempre responde, o porque no puede o porque no quiere, a las expectativas de estas personas, ¿no? Y muchas veces hay discursos, hay rumorología, ¿no? Hay una serie de prejuicios y de estigma vinculado al hecho de ser, pues, de Marruecos o venir aquí como solicitante de asilo, y todo eso, esa discriminación percibida, tiene también un efecto muy importante en el desarrollo de trastornos mentales. De ahí que suele decirse, y perdonad que ya pero es que claro, me estáis tentando a que hable de lo mío, que resulta más, digamos, saludable que tú, cuando llegas a un país de acogida, te quedes, ¿no?, en un área donde estén, pues eso, las tiendas en urdu, porque tú vienes de Pakistán y te resulta mucho más conveniente y el esfuerzo que vas a tener que hacer de adaptación y de integración es mucho menor. Bueno, pues el que opta por esa estrategia, ¿no?, de mantenerse separado, como en un gueto, va a tener un pronóstico en salud mental bastante mejor que el que lucha por disfrutar de todo lo que ofrece la sociedad con los mismos derechos que el que nació aquí, que sería el sinónimo de estar integrado, ¿no? Esto que el plantea es bastante irónico, esto que, bueno, bueno, Sí, sí, sí. sí, mucha reflexión en el tema. Mira, creo que, a ver, dos preguntas más y ya está, porque estamos en tiempo, pero creo que una es muy interesante, que la hace entre Claudia Guzmán y Albert García, que hablan del tema de pediatría. ¿Vale? Dice, Claudia pregunta, hi ha algun grup de treball amb el tema d'abordatge de nens, adolescents, migrants, segones generacions, trastorn adaptatiu? Tenim un tema pendent i progressiu, i Albert te dice que a nivel de pediatría si también se puede utilizar el servicio de psiquiatría transcultural. Bueno, así en firme como programa específico que yo sepa no hay. Obviamente este es un tema que ocupa y preocupa mucho, pues, a nivel de enseñamiento y desde luego en los diferentes colegios, institutos, pues estos temas se abordan y sabéis que hay equipos de atención psicológica, pero ya creo que son iniciativas como más particulares. Nosotros, como el resto de los programas especializados, pues hemos venido trabajando mucho con un perfil, sobre todo, que sería el de los MENAs, ¿verdad? Que sí que creo que necesitan un abordaje especializado. Yo vengo hace tiempo tratando de, bueno, como muchos profesionales, pero en la medida que a mí me dan la voz, pues aprovecho para decir que hace falta, en mi opinión, dotar a algunos recursos. Ya sabéis que en salud mental los niños van a lo que llamamos el CESMIG, pues algún CESMIG debería contar con recursos suficientes para tratar esto, ¿no? Creo que hay un par de ellos, pero no quisiera decir, creo que son las Corsin Ubarris donde hay algo, pero me parece que el volumen es tan grande, las necesidades son tantas, que estamos lejos de poder decir que el tema está resuelto. Así que si se trata de una derivación puntual, se puede hacer, o sea, tenemos la capacidad de atender a un menor, pero si es un flujo así ya más constante, creo que deberíamos pensar a ver cómo organizarlo para no saltarnos lo que tiene que ser. Si de alguna manera, y voy a tratar de terminar con esto, o sea, lo que no quisiera, o al menos yo, es que el programa que coordino de psiquiatría transcultural
bypaseara el sistema de salud tal y como lo tenemos concebido, porque es mejor para la persona mantenerse en ese sistema y que nosotros demos un apoyo puntual. Vale. Bueno, yo creo que tenemos que terminar porque ya nos queda un minuto, ¿eh? Paco, yo creo que, bueno, ya te digo que tienes un montón de felicitaciones y ahora otra de mi parte. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo ahora quiero cerrar el taller diciendo que, bueno, que hemos tratado temas diversos como la tuberculosis, la pobreza energética, el COVID, la tarjeta sanitaria, el empadronamiento, la competencia cultural, el trabajar en red, las barreras administrativas, las barreras tecnológicas, que hemos llegado a estar 180 personas conectadas de forma simultánea. Es todo un éxito. Agradeceros a ponentes, moderadores, al público y a Rafa que nos ha dado el apoyo técnico para que gracias a eso hemos podido realizar esta sesión. Nada, muchas gracias a todos y esperamos dentro de un año poder volver a hacer este taller, esta vez de forma presencial.